pregunta rápida. En inglés se dice married with o married to. Se dice depend of o depend on. Y aquí viene el problema. Si traduces del español al inglés, vas a cometer errores todo el tiempo, por tres simples razones. Primera razón, muchos verbos en español llevan preposición, así como puedes ver aquí en color rojo. Pero en inglés, esos mismos verbos no llevan preposición. Segunda razón, en español muchos verbos no llevan preposición, pero en inglés a fuerza debes colocar una preposición. Tercera razón, muchos verbos, tanto en inglés como en español, utilizan diferentes preposiciones, de tal modo que con estas tres cosas que te acabo de decir, siempre te vas a estar equivocando. Es por ello que no debes entender el inglés desde la traducción literal, sino la esencia de cada una de las preposiciones, lo cual vamos a trabajar a continuación. Recuerda que el inglés es un idioma geográfico. Cada preposición indica un movimiento de tu mente. ¿Sabías que con cambiar una preposición puede hacer que pases de ser una persona amable a un acosador? No es lo mismo talk to me que talk at me. Deja de traducir literalmente. Las preposiciones en inglés tienen personalidad o dirección, no traducción. Hoy vamos a dejar de traducir palabras y vamos a empezar a traducir energías. En esta clase te voy a compartir diferentes tips preposicionales que harán que adivines la preposición correcta, incluso con verbos que nunca has visto. Empecemos con la preposición at. Para que puedas dominar todos los verbos que van con esta preposición y también cualquier otra expresión, solamente debes entender lo siguiente. At es como un rayo láser. Nos indica un punto específico hacia el cual se dirige la acción del verbo. Únicamente eso es lo que tienes que comprender y todo lo demás será demasiado fácil. No prestes atención la preposición que utilizamos en español. Presta atención a que la acción se dirige a un punto en específico, o sea, a una persona en específico, yo. Por lo tanto, vas a aplicar siempre la preposición at. She laughed at me. She laughed at me. La acción del verbo va dirigida hacia un punto o persona en específico. No prestes atención a esa vocecita que te dice que utilices la traducción de a o cualquier otra preposición en español. Solo presta atención a este tip que te estoy compartiendo. She yelled at her mom. She yelled at her mom. Otro ejemplo con otra preposición completamente distinta en español y que en inglés únicamente vamos a utilizar una. Point at the tree. No se trata que te aprendas de memoria listas y listas de verbos que van con la preposición at. Únicamente debes aprender la esencia de esta preposición. El at es un punto láser que nos señala un punto o persona en específico. Look at, stare at, glance at, smile at, laugh at, point at, shout at, yell at, aim at. Y esta es una lógica que vas a seguir no solamente para utilizar correctamente verbos en inglés,
sino también cualquier otra expresión que nos indique algo en específico. No importa cómo lo digamos en español, en inglés se sigue aplicando el mismo principio. At full speed. Si decimos al principio, es un punto en específico que debemos decir así. At the beginning. At the beginning. ¿Y cómo dirías entonces al final? Pues una vez más, al final se trata de una expresión que nos está comunicando un punto en específico dentro de un trayecto o como quieras llamarlo. Todo se dice con at the end. Siempre que se trate de un punto en específico, ya sea que se trate del tiempo, del espacio, de la materia, si es un punto en específico, no prestes atención a cómo lo decimos en español. Hazlo pensando cómo lo dirían en inglés, utilizando la preposición at 5 p.m., at midnight, at noon, at the same time. Ve cómo muchas las decimos con la preposición en, otras con la preposición a, pero al final de cuentas todas nos indican un punto en específico que tiene que ser expresado en inglés con la preposición at. At home, at work, at school, at the office, at the door, at the top, at the bottom, at the moment, at noon, at midnight, at first, at least, at 5 p.m., at the same time, at the end, at the beginning, at the station, at the airport, at the party, at the meeting, at the table, at a restaurant, at full speed, at random. Y recuerda, no se trata de memorizar, sino simplemente de cambiar el chip con cualquier cosa que quieras decir. Si quieres decir soy bueno para el inglés, soy bueno para cocinar, para las matemáticas. Cuando decimos esto y utilizamos adjetivos así de esta forma, I am good, ¿qué preposición vas a utilizar? Aunque en español te engañe que utilices la preposición para, pero eso no es pensar en inglés, eso es traducir literal. Tienes que enfocar tu mente para qué eres bueno, para algo en específico. Por lo tanto, dilo con la preposición at. I am good at English. I am bad at cooking. Ya sea verbos, adjetivos o expresiones que lleven la preposición at, la llevan por simplemente este tip que te acabo de compartir. Si alguien quiere la lista completa de verbos que en inglés llevan una preposición y en español otra, o que en español llevan preposición y en inglés no, y viceversa, si quieres la lista completa para que puedas descargarla, solamente tienes que decirme sí en los comentarios para que te la pueda enviar y puedas descargarla directamente. ¿Qué es lo que necesitas saber para no estar memorizando todas las listas y expresiones con in? Bueno, lo esencial es lo siguiente. Cuando se trate de verbos cuya acción tenga que ver con involucrarse con algo, comprometerse con eso, que haya compromiso, que estés entrando, que es su significado original, cuando eso debes utilizar la preposición in, como en este ejemplo. He specializes in marketing. El verbo especializarse implica involucrarse con compromiso, meterse en algo a detalle y con mucha minuciosidad. Ellos creen en la justicia. El verbo creer
implica ese compromiso, involucrarse, comprometerse. They believe in justice. Cuando tú inviertes en algo, entras en ese activo, te involucras, te comprometes. Entonces, la acción del verbo es la que te va a indicar si se trata de una dirección o se trata de meterse en algo, involucrarse en ese algo. Por lo tanto, debes utilizar in. I invest in Bitcoin. I invest in Bitcoin. Esto es lo más esencial que tienes que saber con respecto a verbos que van con la preposición in. Únicamente recuerda esas palabras clave y siempre vas a utilizar correctamente esta preposición. Ahora, ¿qué pasa con adjetivos y otras expresiones? Bueno, aplica lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que la clase de las preposiciones at, in, on es complementaria a esta con la que estamos trabajando y que ustedes me pidieron y les estoy cumpliendo. Espero me hayan regalado un like. Y si no han visto esa clase que les recomiendo al 100%, en la parte de arriba estará apareciendo para que puedan complementar. Recuerden, el in lo utilizamos cuando en nuestra mente visualizamos un lugar en 3D, con 3 dimensiones. In the car, in prison, in the army, in the city, in the country, in public, in private. Otra cosa que te va a servir bastante para poder utilizar correctamente esto es estas palabras clave. Cuando se trate de un estado temporal o una condición por la que estás atravesando, etc., también vas a utilizar la preposición in. Cuando dices estoy en problemas, I'm in trouble. In trouble se trata de un estado temporal, algo por lo que estás atravesando en este preciso momento. I'm in love. Estoy enamorado. Lo mismo, se trata de un estado temporal, de una condición tuya en este momento. In a hurry. Estoy deprisa. In charge. Estoy a cargo. In danger. Estoy en peligro. In control. Estoy en control. In pain. Con dolor. ¿Qué es lo que debo saber para dominar todo lo relacionado con la preposición on? Esto es clave. Recuerda que on, a diferencia de in, lo vamos a utilizar para superficies de 2 dimensiones. Pueden ser reales o puede ser algo que tú concibas en tu mente. Algo firme, ¿ok? Algo que te dé confianza. Imagina que quieres decir concentrarse en. El verbo concentrarse, cuando nosotros nos concentramos, estamos leyendo un libro o tratando de entender algo, una ecuación, lo que tú quieras. Ve cómo el libro es una superficie. Lo que estás leyendo es una superficie, algo firme, una hoja de 2 dimensiones. Entonces, una vez que entiendes esa esencia, vas a saber que ya sea que utilices concentrate o focus, siempre lo vamos a decir con on, porque estamos visualizando que nos estamos concentrando en una superficie, algo plano de 2 dimensiones. Y eso es todo lo que tienes que aprender para poder utilizar los diferentes verbos con la preposición on. Si analizamos cada uno de ellos, todos tienen que ver con eso, con una superficie, con algo firme, algo que nos da confianza. Cuando nosotros reflexionamos sobre algo que leemos o algo que vemos, lo vemos así como una superficie, así es como lo visualizamos en nuestra mente. Basarse en lo mismo, una base es una superficie, ¿ok? Trabajar en, ¿sí? Cuando trabajamos en un machote, trabajamos en un diseño,
pero lo estamos visualizando como una hoja, una superficie donde estamos haciendo anotaciones. Y lo mismo con los otros verbos. Todos se relacionan con estas palabras clave. Recuerda la regla del pasillo. No solamente con verbos, pero con cualquier otra expresión o adjetivos, vamos a utilizar la preposición on cuando estemos contemplando o visualizando en nuestra mente algo, una superficie donde nosotros caminamos. Cuando nosotros decimos a la izquierda o a la derecha, nos imaginamos a alguien o a algo sobre una superficie a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Por eso se dice on the right, on the left. Bienvenido a bordo. A bordo significa que vas a caminar por un pasillo. Recuerda, todos los medios de comunicación que tienen pasillo siempre los decimos con on. Welcome on board. Welcome on board. Y con esto todo empieza a tener sentido. Por ejemplo, cuando decimos en llamas o que algo está ardiendo, es porque lo visualizamos así. El fuego lo visualizamos en la superficie. Siempre es cómo visualizamos ese lugar o eso que estamos pensando. En televisión, ¿por qué se utilice on y no in? Porque la televisión la visualizamos como algo de dos dimensiones. Si decimos en el camino o on my way, otra vez, porque estamos visualizando que vamos a lo largo de una superficie. Y ahora quiero que vean cómo ya están pensando en inglés. Vamos a suponer que tú quieres decir que tú no estás o que alguien no está en la lista. Ok, vas a decir esto en inglés, en la lista. Quiero que me digas cómo visualizas en la lista. ¿Cómo visualizas eso que vas a mencionar? ¿Como una caja o como algo plano? Perfecto, ya estás pensando en inglés. Entonces, no importa lo que tengas que decir, si tienes el pensamiento correcto en tu mente, lo vas a decir así, on the list. No es necesario que memorices expresión por expresión, solamente que entiendas estos principios. ¿Cómo puedes decir que algo está o que no está en el menú? Ve cómo aquí tenemos la misma preposición que en español casi utilizamos para todo. Pero en inglés es una en específico. Solo tienes que ver cómo visualizas el menú dentro de tu mente. Aquí lo tienes. Lo estamos visualizando como una superficie. Perfecto. Entonces lo dices on the menu. ¿Cómo dirías en las redes sociales? En las redes sociales, una vez más, es algo que vemos por medio de una pantalla y la pantalla la vemos como algo de dos dimensiones, algo plano. Entonces también siempre on social media, on social media. Quiero que prestes atención a estos dos ejemplos y si tú quieres decirle a alguien o a tu novia, soñé contigo, ¿cuál de estas dos utilizarías? La respuesta correcta es que no hay ninguna respuesta correcta. Ambas son correctas, pero implican cosas completamente diferentes. Ejemplo, la número uno. I dreamed with you. Significa, cuando utilizamos el with en inglés, implica acompañamiento, implica que la otra persona junto contigo, los dos se durmieron y los dos soñaron, pero cada uno soñó una temática diferente. En cambio, si quieres decir soñé contigo, no acompañado contigo, sino que soñé y la temática dentro de mi sueño fuiste tú. Entonces, la respuesta correcta es la 2. I dreamed about you. Y aquí está la esencia para que puedas entender y dominar ahora la preposición about. About la vas a utilizar
Cuando la acción del verbo gira en torno a un tema, a una temática. Es por ello que todos los siguientes verbos casi siempre se utilizan con about, porque su acción se relaciona directamente con una idea o una temática. Esto es todo lo que tú tienes que comprender. Es momento de hackear ahora la preposición for. Recuerda el hack maestro que te estoy compartiendo en esta clase. No memoricen listas. Pregúntense, ¿la acción del verbo va hacia un lugar, hacia un objetivo? Porque entonces vamos a utilizar at. ¿La acción del verbo gira alrededor de un tema? Entonces vamos a utilizar about. Y cuando la acción del verbo busca un beneficio, ya sea en el presente o en el futuro, vamos entonces a utilizar esta preposición que tienes aquí. Los verbos en inglés son los motores, son las acciones, pero las preposiciones son los volantes. Si entiendes la lógica del volante, dejas de traducir y empiezas a conducir el idioma. Entonces, siempre que se trate de un beneficio, algo a futuro que esperamos o que deseamos, vamos a utilizar la preposición for. Si queremos decir solicitar, en inglés debemos utilizar el verbo apply for. Mucho cuidado con lo que les expliqué al principio. En inglés hay una lista de verbos que a fuerza llevan preposición y en español no la llevan necesariamente. Recuerden que si quieren esa lista con ejemplos, solamente tienen que decirme sí y se las envío personalmente. Si quieres decir en inglés pedir y después mencionas un objeto, que es lo que vas a pedir, se trata de algo que deseas, algo que esperas, en pocas palabras, un beneficio. Entonces debes utilizar for, ask for. Y una vez más, en español no hay preposición, pero en inglés sí la hay, atendiendo a esta lógica que te acabo de mencionar. Y vas a ver que de esta manera va a ser muy fácil que todos los verbos que llevan for los utilices correctamente. Si quieren complementar esta clase con la otra de preposiciones add, in, on, les dejo aquí al final de pantalla cursos y también esta clase que llevan una secuencia de acuerdo a tu nivel de inglés. Muchas gracias por ese like, por compartir, por esos superchats. Nos vemos en la próxima clase.